María siempre había sido la hija fea de su familia. Al menos, eso era lo que sus propios padres se encargaban de recordarle cada día. Desde niña, la comparaban con sus hermanas mayores, todas bellas según los estándares del pueblo. Piel tersa, cabello liso y brillante, ojos grandes y expresivos. En cambio, María tenía pecas en la cara. Su cabello era rizado y rebelde, y su cuerpo delgado no se ajustaba a los cánones que la sociedad exigía. Cada comentario de su madre era como una daga que atravesaba su corazón. Si fueras bonita, ya tendrías pretendientes. Pero así, decía, dejando el silencio como condena final. Su padre rara vez decía algo, pero su indiferencia era igual de cruel. María creció con el dolor constante de sentirse no deseada, y con la idea de que su valor dependía únicamente de su apariencia. Un día, la familia recibió una propuesta de matrimonio inusual. Un hombre que vivía en la montaña cercana buscaba esposa. Para sus padres, esto fue la oportunidad perfecta de deshacerse de María, y al mismo tiempo, gastarle una broma cruel. Envía a la hija fea a ver si alguien realmente querrá casarse con ella, dijeron entre risas, sin imaginar que su broma cambiaría todo. María no tuvo opción, debía prepararse para el viaje. Sin embargo, mientras empacaba sus pocas pertenencias, algo dentro de ella comenzó a despertar. Por primera vez, no era la preocupación por ser rechazada lo que dominaba sus pensamientos, sino una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué clase de hombre vivía solo en la montaña, lejos de todo y de todos? ¿Qué esperaba encontrar allí? El viaje hacia la montaña no era fácil. María tuvo que recorrer senderos rocosos y angostos, atravesar ríos y cruzar campos abiertos donde el sol castigaba sin piedad. Cada paso le recordaba lo pequeña que se sentía ante el mundo, pero también le daba una oportunidad para demostrar su fortaleza interior. Aprendió a observar el paisaje, los pinos altos que se mecían con el viento, las flores silvestres que crecían entre las rocas, y los animales que la observaban desde la distancia. La naturaleza, dura pero bella, parecía reflejar su propia vida, difícil pero llena de potencial y resistencia. Durante el camino, María recordó todas las palabras crueles de su madre y de las vecinas del pueblo. En lugar de quebrarla, estas memorias comenzaron a convertirse en fuego que la impulsaba a seguir adelante, a demostrar, aunque fuera solo para sí misma, que podía valerse por su cuenta. Finalmente, después de varias horas de caminata, María llegó a la cabaña de don Ramón. La estructura era rústica, construida con madera oscura y techada con tejas de barro, rodeada por un bosque espeso que daba la sensación de aislamiento absoluto. Un río cristalino corría cerca, reflejando los pinos y el cielo azul. Todo el lugar emanaba tranquilidad y fuerza. Y María sintió un nudo en el estómago al pensar en encontrarse cara a cara con el hombre que cambiaría su destino. Don Ramón apareció en la puerta, un hombre de mediana edad, alto y robusto, con manos callosas que mostraban años de trabajo duro. Su ropa era sencilla, hecha para resistir el clima y la vida en la montaña. Camisa de algodón grueso, pantalones de lona y botas gastadas. Tenía barba corta, ojos profundos, y una mirada que parecía capaz de ver más allá de las apariencias. Cuando vio a María, no hubo burla ni sorpresa desagradable, solo una curiosidad silenciosa y un interés genuino. Esto desarmó a María. Había esperado rechazo, desprecio, un comentario cruel que confirmara todo lo que su familia le había hecho creer sobre sí misma. En cambio, encontró respeto y un interés auténtico, aunque silencioso. Por primera vez, alguien parecía verla como lo que realmente era, una persona, no un objeto de broma. Los primeros días fueron difíciles. La vida en la montaña exigía trabajo constante. María tuvo que aprender a encender fuego con leña húmeda, a limpiar y cuidar animales, a preparar alimentos con lo que la naturaleza ofrecía
y a organizar su tiempo en un entorno donde cada tarea requería esfuerzo y concentración. Don Ramón la guiaba con paciencia, sin imponerse, dejando que ella aprendiera a su propio ritmo. Cada pequeño logro, como encender el fuego sin ayuda o alimentar a los animales correctamente, le daba una sensación de orgullo y competencia que nunca había sentido en su pueblo. Comenzó a comprender que su valor no dependía de la aprobación de otros, sino de su capacidad para enfrentar desafíos, aprender y adaptarse. Mientras tanto, don Ramón también comenzaba a notar algo en María que lo sorprendía: su perseverancia, su dulzura y la manera en que enfrentaba la adversidad le recordaban por qué había elegido vivir solo. No necesitaba la superficialidad del mundo exterior. Necesitaba carácter, honestidad y fortaleza interna. Cada día que pasaba juntos, María se revelaba no como la hija fea que sus padres describían, sino como alguien lleno de vida, ingenio y corazón. La conexión entre ellos creció en silencio, marcada por gestos pequeños. Una sonrisa compartida al terminar el trabajo, un comentario sobre la naturaleza, un silencio cómodo en el que ambos podían simplemente existir sin miedo al juicio. El primer momento clave de conexión ocurrió cuando María, después de un día largo y agotador, se sentó junto al río que corría detrás de la cabaña. Miró su reflejo en el agua y vio algo que nunca había visto antes: una mujer capaz, valiente y hermosa a su manera. Don Ramón se acercó sin decir palabra, observando cómo ella comenzaba a aceptar su propio valor. No había necesidad de comentarios, porque en la montaña, entre el canto de los pájaros y el murmullo del río, las palabras eran innecesarias. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y pintaba el cielo de tonos naranjas y rojos, María sintió una sensación nueva: libertad. Por primera vez en su vida, no estaba siendo enviada por otros, ni juzgada por su apariencia. Estaba viviendo para sí misma, y sin saberlo, comenzaba a formar un vínculo con alguien que la valoraba genuinamente. Ese primer outline termina aquí, estableciendo las bases de toda la historia: la intención cruel de su familia, la travesía física y emocional de María, y el encuentro con don Ramón, que la percibe más allá de las apariencias. La montaña y la vida rústica no solo sirven como escenario, sino como catalizador de transformación, donde la verdadera belleza y el valor comienzan a revelarse. María deja atrás el dolor del pasado y empieza a comprender que lo que otros consideraban defecto puede convertirse en su mayor fortaleza cuando se encuentra con la persona adecuada que aprecia su esencia. Después de los primeros días difíciles en la montaña, María comienza a adaptarse a la vida rústica. Cada tarea diaria, encender fuego, alimentar a los animales, cultivar un pequeño huerto, se convierte en un reto que pone a prueba su paciencia, su fuerza y su ingenio. Al principio, la montaña la intimida. La soledad, el frío de las noches y la dureza del trabajo le recuerdan que no está en el pueblo, donde podía esconderse entre la multitud. Sin embargo, poco a poco descubre que este entorno le da algo que nunca había tenido: autonomía. No hay burlas, no hay juicios superficiales. Y cada día que logra superar un obstáculo, aumenta su confianza y su sentido de identidad. Don Ramón observa cada pequeño progreso de María con atención. Él sabe que ella ha sido maltratada por su familia y juzgada por su apariencia, pero ve en ella algo más profundo: una resiliencia silenciosa y una ternura genuina que no se encuentra fácilmente. Aunque él mismo es un hombre rudo y solitario, empieza a sentir admiración por la forma en que María enfrenta cada desafío sin rendirse. Cada gesto, cada acción de ella va construyendo un puente entre sus mundos. Él, acostumbrado a la autosuficiencia y a la soledad; ella, acostumbrada a la burla y a la humillación, ahora aprendiendo a valorarse y a confiar en alguien que la aprecia de verdad.
El vínculo entre ellos no surge de manera inmediata ni dramática. Se construye con gestos simples y cotidianos. Don Ramón le enseña a diferenciar las hierbas comestibles de las venenosas, a cuidar a los animales enfermos, a construir pequeñas herramientas para el trabajo en la montaña. María aprende con rapidez, y en cada lección siente que no solo está adquiriendo habilidades prácticas, sino también una sensación de dignidad y propósito. Empieza a darse cuenta de que su valor no se mide por la belleza superficial que su familia siempre criticó, sino por su capacidad de aprender, de adaptarse y de cuidar de otros. Una tarde, mientras trabajaban en el huerto, don Ramón y María se sentaron bajo un gran pino a descansar. El sol caía lentamente, iluminando el lugar con tonos dorados, y por primera vez comenzaron a hablar sobre sus vidas, sus miedos y sus sueños. María le contó sobre las burlas de su familia, el desprecio de su madre y la indiferencia de su padre. Don Ramón escuchaba en silencio, pero cada palabra que ella decía fortalecía la admiración que sentía por ella. En lugar de juzgarla, él reconoció su sufrimiento y le ofreció comprensión. Este momento fue crucial. María se dio cuenta de que no todos los hombres miden a las personas por su apariencia, y que alguien podía valorarla por su esencia, por su fuerza interior y su sensibilidad. El tiempo en la montaña también permitió que María comenzara a conocerse a sí misma. Antes, su autoestima estaba completamente ligada a lo que los demás pensaban de ella. Ahora, con cada tarea completada, cada desafío superado, empezó a sentir orgullo por sus propios logros. Encender un fuego con palos húmedos ya no era solo un acto de supervivencia, era una prueba de su capacidad y de su resiliencia. Alimentar a los animales y cuidarlos no era solo una obligación, sino una manera de conectarse con la vida y con su entorno, de sentirse útil y valiosa. Cada pequeño éxito le enseñaba que podía confiar en sí misma, que podía ser alguien más allá de las palabras crueles de su familia. Don Ramón, por su parte, no podía ignorar la transformación que veía en María. Él había pasado años en soledad, evitando a las personas superficiales del pueblo, temeroso de abrir su corazón a alguien que pudiera decepcionarlo. Sin embargo, la forma en que María enfrentaba la vida le mostraba que podía confiar en ella, que su corazón no estaba lleno de engaño ni vanidad. Poco a poco comenzó a sentir algo que no había sentido en años, un afecto profundo y genuino, un deseo de protegerla, de apoyarla y de compartir su mundo con ella. La montaña, que antes solo representaba trabajo y soledad, ahora se llenaba de la promesa de un vínculo humano verdadero. Un momento que marcó un cambio profundo fue cuando una tormenta inesperada azotó la cabaña. La lluvia caía con fuerza, los rayos iluminaban el cielo y el viento sacudía las ventanas de madera. María, que estaba ayudando a recoger la leña, se sintió asustada y desorientada. Don Ramón llegó a su lado. La tomó del brazo, y juntos aseguraron la cabaña y protegieron a los animales. En medio del miedo y la dificultad, María sintió una calidez inesperada. Alguien estaba allí, no para juzgarla, sino para apoyarla. Fue un momento de confianza absoluta, donde se dio cuenta de que no estaba sola, y que podía depender de alguien sin temor a ser humillada. La conexión emocional entre ambos continuó fortaleciéndose a lo largo de los días y semanas siguientes. Compartían historias sobre sus infancias, sus pérdidas y sus sueños. María comenzó a sentir que podía reír de nuevo, que podía disfrutar de pequeños momentos de felicidad sin sentirse culpable o insegura. Don Ramón, acostumbrado a la vida austera y a la soledad, comenzó a redescubrir la alegría de la compañía, la calidez del afecto y la belleza de los pequeños detalles de la vida. Su relación no estaba basada en la apariencia física,
sino en la admiración mutua, la confianza y la comprensión profunda. Un punto clave en este outline es el descubrimiento de que la verdadera belleza y el valor no dependen de la aprobación de los demás. María comenzó a aceptar su cuerpo, su carácter y su historia, reconociendo que cada cicatriz, cada defecto aparente, formaba parte de su identidad y la hacía especial. Don Ramón, al verla con otros ojos, reflejaba esta aceptación y la hacía sentir vista y apreciada de manera genuina. La montaña y la vida que llevaban allí funcionaban como un espejo. Lo que antes parecía feo o inútil, ahora se revelaba como fuerza, resiliencia y belleza interior. Finalmente, este outline concluye con una escena simbólica y poderosa. María y don Ramón sentados junto al río al amanecer, viendo cómo la luz del sol ilumina el agua y los árboles. Ella siente una paz que nunca había conocido, un sentido de pertenencia y de valor personal. Él la observa con respeto y afecto, consciente de que la llegada de María a su vida no fue un accidente, sino una bendición. La intención cruel de su familia, enviarla como una broma, se transforma en un acto que los une y les permite descubrir que lo que realmente importa no es lo superficial, sino la conexión humana y el reconocimiento del valor propio y ajeno. Después de semanas conviviendo en la montaña, María y don Ramón ya no eran extraños. Habían pasado de la desconfianza inicial a una relación de respeto mutuo y afecto silencioso. La vida diaria había tejido entre ellos un vínculo fuerte. Cada tarea compartida, cada comida preparada juntos y cada conversación bajo los árboles acercaba sus corazones, sin que ninguno de los dos se diera cuenta al principio. María, que había llegado con miedo y desconfianza, ahora se sentía segura y valorada, mientras don Ramón, que había elegido la soledad como refugio, comenzaba a disfrutar de la compañía de alguien que lo entendía y respetaba sin pedir nada superficial a cambio. Una mañana, después de una noche especialmente fría, María se despertó antes que don Ramón. Salió al exterior y vio cómo la nieve cubría suavemente los pinos y las rocas, transformando la montaña en un paisaje de ensueño. Se arrodilló junto al río congelado y observó su reflejo en el agua parcialmente cubierta de hielo. Por primera vez, no vio la fea hija que su familia había despreciado. Vio una mujer fuerte, capaz y hermosa en su autenticidad. Esa sensación de autoaceptación se volvió tangible en su sonrisa y en la manera en que caminaba con confianza hacia la cabaña para preparar el desayuno. Don Ramón la observaba desde la puerta, notando cómo la luz del amanecer iluminaba su rostro y resaltaba algo que nunca había visto antes en nadie: la belleza del carácter que se refleja en cada gesto. El acercamiento emocional se intensificó cuando María comenzó a compartir recuerdos de su infancia y de la crueldad de su familia. Contaba cómo la dejaban de lado en las reuniones, cómo sus padres la comparaban con sus hermanas, y cómo los vecinos la señalaban como la fea o la inútil. Don Ramón la escuchaba en silencio, sin interrumpirla, dejando que cada palabra fluyera. Su mirada firme pero tierna le transmitía seguridad y comprensión, algo que nunca había experimentado. Por primera vez, María sintió que podía confiar completamente en alguien y abrir su corazón sin miedo a la burla o al rechazo. Ese nivel de intimidad fue un momento decisivo. Sentó las bases de un amor basado en la confianza, la aceptación y la admiración mutua. A medida que pasaban los días, don Ramón empezó a mostrar su afecto de maneras sutiles. Le traía flores silvestres que encontraba en la montaña, le enseñaba cómo atrapar peces en el río. Le contaba historias de su vida y su familia, y siempre estaba atento a sus necesidades, anticipando lo que ella podría necesitar antes de que ella lo pidiera. María, a su vez, comenzó a corresponder a esos gestos, ayudándolo más en las tareas, preparándole comida y cuidando de los animales con dedicación.
Esta reciprocidad fortaleció la relación y la convirtió en algo más profundo que la simple convivencia. Era un afecto que se cultivaba día a día, basado en la acción y la atención genuina. El primer momento de vulnerabilidad compartida ocurrió durante una noche tormentosa. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de la cabaña y los truenos retumbaban en la montaña. María, asustada, se acurrucó junto al fuego, temblando, y don Ramón se sentó a su lado, colocándole un brazo alrededor de los hombros. Sin palabras, le ofreció protección y calor, y ella, por primera vez, permitió que alguien la sostuviera sin intentar esconder su miedo o aparentar fortaleza. Esa noche, mientras el viento rugía afuera, algo cambió entre ellos. Un entendimiento silencioso de que se necesitaban mutuamente, no por obligación, sino por afinidad y afecto genuino. El desarrollo del amor también se vio reflejado en los pequeños detalles cotidianos. María comenzó a arreglar su cabello de manera natural, a sonreír con más frecuencia, a cantar mientras trabajaba, y don Ramón notaba cada gesto. Él aprendió a leer su humor por la forma en que se movía, cómo hablaba o cómo miraba las cosas. La rutina de la montaña, que al principio parecía dura y solitaria, se transformó en un escenario romántico y lleno de vida. Los días soleados se convertían en paseos juntos por los bosques, enseñándole él los secretos de la naturaleza, y los atardeceres en la cima de la colina eran compartidos con silencios cómodos y miradas profundas, donde las palabras sobraban. Un episodio que marcó un punto de inflexión fue cuando María sufrió un accidente menor mientras subía a recolectar leña. Se resbaló y cayó, lastimándose la pierna. Don Ramón corrió hacia ella, la ayudó a levantarse y la cargó hasta la cabaña. Durante el trayecto, él no mostraba enfado ni preocupación exagerada. Su mirada estaba llena de cuidado y ternura. Al llegar, se aseguró de limpiar la herida, vendarla correctamente y quedarse a su lado hasta que el dolor disminuyó. María, viendo la dedicación y el cuidado genuino de don Ramón, comprendió que no solo la valoraba, sino que también sentía un afecto profundo por ella. Esa experiencia consolidó aún más su conexión emocional, mostrando que el amor se construye en la acción y en la atención constante hacia la otra persona. A medida que la relación se profundizaba, María comenzó a reflexionar sobre su pasado y el concepto de belleza que la sociedad le había impuesto. Recordaba las burlas de su familia, los comentarios de los vecinos y las críticas que había recibido toda su vida. Ahora, viendo cómo don Ramón la valoraba por su carácter, su inteligencia y su resiliencia, se dio cuenta de que la verdadera belleza no reside en la apariencia física, sino en la esencia de la persona. La fortaleza, la bondad, la empatía y la capacidad de amar. Este descubrimiento fue liberador para María. Por primera vez sentía orgullo de sí misma y confianza en su propio valor. Don Ramón también experimentaba un cambio interno. Su percepción de la soledad y de la belleza superficial se transformó gracias a María. Aprendió que el amor verdadero no está en la apariencia externa, sino en la conexión emocional, la comprensión mutua y la aceptación de las imperfecciones. Cada día que pasaba junto a María reforzaba esta idea, y él comenzaba a sentirse más vivo, más completo y más feliz que en años anteriores. La montaña, que antes representaba aislamiento y trabajo duro, se había convertido en un lugar de descubrimiento personal y de amor genuino. El outline concluye con una escena simbólica: María y don Ramón sentados al borde del río durante un amanecer invernal, contemplando el reflejo de los pinos y las montañas en el agua tranquila. María toma la mano de don Ramón sin decir palabra, y él responde con un apretón firme y cálido. No hay necesidad de declaraciones dramáticas. La intimidad
La confianza y el amor que han cultivado se sienten en el aire, en la luz del sol que empieza a iluminar la nieve y en la calma del paisaje que los rodea. En ese momento, ambos comprenden que lo que parecía una broma cruel de su familia los ha llevado a encontrarse y a descubrir algo mucho más valioso, un amor verdadero basado en el respeto, la admiración y la esencia de cada uno. Con el tiempo, María y don Ramón habían construido una vida en la montaña marcada por la rutina, la colaboración y la creciente conexión emocional. La cabaña, los animales, el huerto y los paseos por los senderos rocosos se habían convertido en un espacio seguro donde podían ser ellos mismos sin temor a juicios ni burlas. Sin embargo, la paz no podía durar para siempre. El mundo exterior, con sus prejuicios y expectativas, estaba listo para recordarle a María su pasado y para desafiar el vínculo que ambos habían creado. La noticia de que María estaba viviendo con el hombre de la montaña comenzó a filtrarse en el pueblo, despertando la curiosidad, el asombro y en algunos casos la burla. La familia de María, que había planeado enviarla como una broma cruel, pronto se enteró de que la situación no había salido como esperaban. Ellos habían asumido que don Ramón la rechazaría, pero no fue así. Al contrario, la habían aceptado y valorado. Esto provocó en ellos sentimientos de indignación y celos. ¿Cómo podía la fea hija de ellos ganarse el respeto y el afecto de un hombre fuerte y autosuficiente, mientras ellos, que la habían despreciado, habían perdido la oportunidad de controlarla? La noticia comenzó a llegar en forma de comentarios de vecinos, rumores que circulaban entre las familias del pueblo y miradas de sorpresa cuando alguien viajaba cerca de la montaña. Cada palabra, aunque no dirigida directamente a ellos, era como un eco del pasado que amenazaba con perturbar la paz que habían encontrado. María, consciente de los rumores, experimentó una mezcla de emociones. Por un lado, sentía orgullo y satisfacción al ver que su valor era reconocido por alguien que realmente importaba, alguien que la apreciaba por su esencia y no por su apariencia. Por otro lado, el miedo a la reacción de su familia y del pueblo comenzaba a aflorar. ¿Acaso volverían a humillarla? ¿Acaso intentarían separarla de don Ramón? Estas preguntas la inquietaban, recordándole las veces que había sido manipulada y rechazada. Sin embargo, esta vez María no estaba sola. Don Ramón estaba a su lado, y juntos habían aprendido a confiar en sus capacidades y en su vínculo. El primer encuentro directo con el mundo exterior ocurrió cuando uno de los hermanos de María decidió ir a la montaña para rescatarla, o al menos reprenderla. La tensión era palpable desde el momento en que aparecieron en el sendero, con miradas de desprecio y comentarios mordaces listos para dispararse. Don Ramón, firme y sereno, se adelantó para protegerla. Su presencia imponente y su postura decidida sorprendieron a la familia. Ellos habían esperado que María se sintiera intimidada, que cayera de nuevo en el miedo y la sumisión. Pero la mujer que encontraron era otra, segura de sí misma, fuerte y consciente de su valor. María se mantuvo al lado de don Ramón, su cuerpo erguido, la mirada firme y sin rastro de miedo. Por primera vez, su familia vio que no podían manipularla ni humillarla, y esa sensación de impotencia era una victoria silenciosa para ella. El enfrentamiento con su familia no fue únicamente verbal. Las tensiones externas se reflejaron también en la dinámica interna. María comenzó a cuestionarse a sí misma, a preguntarse si estaba haciendo lo correcto al quedarse en la montaña con don Ramón y desafiar las expectativas sociales. Sin embargo, cada día que pasaba con él reforzaba su convicción. Su lugar no estaba donde la juzgaran, sino donde era valorada, respetada y amada. Don Ramón, al percibir sus dudas, la sostuvo con palabras y acciones, recordándole su fuerza,
su valentía y la autenticidad que ambos compartían. Su amor se volvió un refugio frente al caos del mundo exterior. Durante los siguientes días, los miembros del pueblo comenzaron a llegar en pequeñas delegaciones. Algunos movidos por la curiosidad, otros por la intención de rescatar a María. Cada visita era una prueba para el vínculo entre ella y don Ramón. Cada comentario hiriente o mirada crítica podía haber debilitado la relación, pero en lugar de eso, fortaleció su confianza mutua. Don Ramón demostraba con hechos que estaba dispuesto a proteger a María de cualquier injusticia, mientras ella aprendía a defenderse, a alzar la voz y a afirmar su derecho a vivir y amar libremente. Esta etapa fue crucial para que ambos comprendieran que el amor verdadero no solo se manifiesta en momentos felices, sino también en la capacidad de enfrentar juntos adversidades externas. Un momento que consolidó su unión ocurrió cuando el pueblo organizó una reunión para discutir el escándalo de María y don Ramón. La tensión era palpable. Murmullos, miradas inquisitivas y comentarios en voz baja llenaban la plaza. Sin embargo, María decidió asistir acompañada de don Ramón. Caminaron juntos hacia el lugar, con la cabeza erguida y el corazón firme. Cuando llegaron, María habló con claridad y serenidad, expresando cómo había sido tratada por su familia, cómo don Ramón la había apoyado y cómo finalmente había encontrado un lugar donde era valorada por lo que era. La firmeza de su voz y la serenidad de don Ramón, que la respaldaba sin palabras, provocaron un silencio que hizo que incluso los más críticos comenzaran a reconsiderar sus prejuicios. La valentía de María y la protección de don Ramón mostraron que el amor y el respeto no se negocian, y que aquellos que intentan humillar o manipular a otros terminan siendo testigos de su fracaso. Esta etapa también permitió que ambos reflexionaran sobre el verdadero significado de la familia y las relaciones humanas. María comprendió que su familia biológica no siempre sería un refugio seguro, pero que podía construir su propia familia basada en el amor, la confianza y la comprensión mutua. Don Ramón, por su parte, aprendió que abrir su corazón y confiar en otra persona no disminuía su fuerza, sino que la multiplicaba. Juntos, comenzaron a planear un futuro en el que la montaña no sería un lugar de aislamiento, sino un hogar lleno de vida, amor y respeto. El outline concluye con una escena de reconciliación interna. María y don Ramón sentados en la cima de una colina, después del enfrentamiento con el pueblo, contemplando la puesta de sol. María apoya su cabeza en el hombro de don Ramón, y ambos respiran profundamente, conscientes de que han superado no solo desafíos externos, sino también las heridas del pasado. El amor que han cultivado se ha fortalecido, y la montaña, testigo silencioso de su transformación, ahora simboliza protección, libertad y autenticidad. La cruel broma de su familia, que podría haber sido motivo de dolor, se convierte en la chispa que los une y los hace valorar lo que realmente importa: la esencia, la fuerza interior y la conexión genuina entre dos almas que se han encontrado. Después de haber enfrentado los desafíos de la montaña, la adaptación a la vida rústica, la construcción de un vínculo profundo y la confrontación con su familia y el pueblo, María y don Ramón se encontraban en un momento crucial de sus vidas. La relación que había comenzado con desconfianza y circunstancias impuestas por una cruel broma, ahora se había transformado en un amor sólido, basado en el respeto, la comprensión y la admiración mutua. Testigo silencioso de sus días, se había convertido en un espacio de libertad, fortaleza y autenticidad, donde ambos habían descubierto no solo su valor individual, sino también la profundidad de su conexión. El día que todo cambió, comenzó con la llegada inesperada de algunos vecinos del pueblo, esta vez no para cuestionarlos,
para invitar a María a participar en una festividad local. Estos mismos vecinos que antes la habían mirado con desprecio, empezaban a ver con asombro cómo la mujer que llamaban fea había florecido en alguien segura, fuerte y hermosa a su manera. María, con una mezcla de humildad y orgullo, aceptó la invitación, pero esta vez acompañada de don Ramón, caminando juntos hacia el pueblo. Su presencia conjunta ya hablaba más que cualquier palabra. Mostraba que el amor verdadero no se limita por los prejuicios y que la valentía y la confianza en uno mismo siempre encuentran su recompensa. Durante la festividad, María fue recibida con miradas sorprendidas y susurros que lentamente se transformaron en admiración. La gente notaba el cambio en ella, su postura erguida, la seguridad en su voz, la serenidad en su mirada. Don Ramón, siempre a su lado, transmitía orgullo y afecto silencioso. La combinación de la fuerza de carácter de María y la protección amorosa de don Ramón desarmaba cualquier crítica. Por primera vez, María sintió que podía reclamar su lugar en el mundo, no como la hija despreciada de su familia, sino como una mujer valiosa y merecedora de amor. Cada gesto, cada sonrisa y cada palabra que compartía con el pueblo consolidaban su transformación interna y externa. La cruel broma de su familia, que había buscado humillarla, terminó siendo la chispa que permitió revelar su verdadera grandeza. Mientras tanto, la familia de María, que había planeado todo como una burla, se dio cuenta de que había perdido el control sobre ella. La impotencia y la sorpresa los obligaron a enfrentarse con la realidad. Su hija, a quien habían intentado destruir emocionalmente, ahora brillaba con una fuerza que ellos no podían negar. La presencia firme y el respeto de don Ramón reforzaron aún más la dignidad de María. Los padres y hermanos comprendieron, aunque a regañadientes, que el valor de una persona no se mide por la apariencia ni por los juicios superficiales, sino por su carácter y sus acciones. Para María, este reconocimiento, aunque tardío, fue una victoria silenciosa. La aceptación de sí misma y de su vida había eclipsado cualquier resentimiento pasado. En los días que siguieron, María y don Ramón comenzaron a consolidar su vida juntos, planificando un futuro lleno de esperanza y proyectos compartidos. Decidieron ampliar el huerto, mejorar el refugio de los animales y construir espacios que hicieran de la montaña un hogar aún más acogedor. Cada tarea realizada juntos reforzaba su conexión y su amor. María, que había llegado con miedo y dudas, ahora era capaz de liderar pequeñas decisiones, organizar el trabajo diario y cuidar del hogar con una autoridad natural que reflejaba su crecimiento personal. Don Ramón, que al inicio había sido un guía y protector, ahora encontraba en María una compañera que compartía responsabilidades, alegrías y sueños. Un momento especialmente emotivo ocurrió cuando María decidió enseñar a algunos niños del pueblo a cuidar de los animales y del huerto. Ellos, que habían escuchado historias sobre la fea hija, se sorprendieron al ver a una mujer segura, paciente y llena de conocimientos prácticos. María, con cariño y firmeza, les mostró cómo sembrar, cómo alimentar a los animales y cómo respetar la naturaleza. Los niños la admiraban y la escuchaban atentamente. Don Ramón observaba orgulloso desde un costado, reconociendo que la mujer que había llegado como víctima de una broma cruel ahora se había convertido en un ejemplo de fuerza, resiliencia y sabiduría. La montaña y su hogar ya no eran solo un refugio, sino un espacio de enseñanza y de influencia positiva en la comunidad. El clímax de su historia de amor llegó cuando don Ramón, en una noche clara y estrellada, decidió expresar abiertamente sus sentimientos. Habían pasado meses compartiendo risas, trabajo y confidencias, pero aún no había habido palabras que definieran su compromiso.
tomando las manos de María y mirándola a los ojos, le confesó cuánto la admiraba, cuánto valoraba su fuerza y dulzura, y cómo ella había transformado su vida, llenándola de alegría, afecto y propósito. María, con lágrimas en los ojos, respondió con sinceridad, expresando que él había sido su refugio, su compañero y su inspiración. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas y con la montaña como testigo, sellaron su amor con un compromiso mutuo, uniendo no solo sus vidas, sino también sus corazones y sus sueños. La resolución también incluyó un acto simbólico de reconciliación con el pasado. María decidió visitar a su familia una última vez, no para humillarlos, sino para mostrarles que había encontrado su lugar en el mundo, y que su valor era independiente de su aprobación. Con don Ramón a su lado, enfrentó los comentarios y miradas con serenidad y dignidad. Su familia, viendo la transformación completa de su hija y la estabilidad de su relación con don Ramón, no pudo más que aceptar, aunque a regañadientes, que su hija había encontrado un amor verdadero y un propósito en la vida. Este acto final simbolizó la superación de la crueldad inicial, mostrando que la resiliencia y la autenticidad siempre triunfan sobre el desprecio y la burla. El outline concluye con una escena poética y emotiva. María y don Ramón de pie en la cima de la montaña al amanecer, contemplando el valle y el río que serpentea entre los pinos. Sus manos entrelazadas, miradas llenas de amor y sonrisas que reflejan paz y felicidad. La montaña, que al inicio había sido un lugar de desafío y adaptación, ahora simboliza hogar, amor y libertad. La cruel broma de su familia, que parecía destinada a humillarla, terminó siendo el catalizador que los unió, demostrando que el verdadero amor, la resiliencia y la aceptación de uno mismo pueden transformar incluso las situaciones más adversas en oportunidades de crecimiento y felicidad.